Muy buenos chicos, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar eh, sobre la regla de tres simple. Los temas anteriores no los vamos a ver porque estamos dando prioridad a los temas más básicos y esenciales para poder culminar el año de la mejor manera posible. Entonces vamos a pasar al tema de regla de tres simples para poder avanzar con lo que corresponde al cuarto parcial. Entonces nos encontramos dentro del tema número 7, ¿verdad? Entonces, dice la parte de Exploro, dice, determine si las magnitudes son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Recordemos en el ejercicio de la clase pasada cómo lo hacíamos. Vamos a multiplicar en cruz. 1 por 60 son 60. 120 por 2. 120 por 2 serían 240. Como podemos ver, son diferentes. Entonces no son proporcionales. La respuesta es no son proporcionales. Veamos este otro. Si yo multiplico en x cualquiera de estos, vamos a ver si son proporcionales. 1 por 80 me da 80. Y 40 por 2 me da 80. Entonces estos son proporcionales. Yo puedo tomar cualquiera, ¿verdad? Veamos este otro. Tengo 80 por 3, serían 240. 120 por 2, 240. Entonces vemos que son proporcionales. Entonces la respuesta del 2 es que son proporcionales. Bien, dice que la regla de tres simple es el procedimiento que permite encontrar términos desconocidos en una proporción en la que intervienen dos magnitudes. Una situación o problema se denomina regla de tres simple directa cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, ¿a qué se refiere cuando son directamente proporcionales? Es que mi primera condición, que las horas de trabajo en este caso, mi primera condición, y que mi primera condición y mi segunda condición sean proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si aquí es 1, aquí es 40, si aquí es 2, es 80, o sea, que va a ir aumentando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 1 y yo tengo acá 50, si yo tengo 2 y aquí tengo 100, por ejemplo, si yo tengo 3 y aquí tengo 150, ¿qué quiere decir eso? Que son directamente proporcionales, van a ir aumentando de 50 en 50 a medida que va creciendo 1, 2, 3. Lo mismo tenemos acá, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5. Me va a ir aumentando 40, 80, 120, va aumentando de 40 en 40. Entonces eso significa que son directamente proporcionales. Entonces me dice, entonces se denomina regla de tres directamente cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Como les dije, van aumentando, ¿verdad? Dice que un automóvil consume 2 galones de gasolina por cada 120 kilómetros. ¿Cuántos galones de gasolina consumió para realizar ese trayecto? Para resolver el problema, si recorrió 720, ¿cuántos galones de gasolina consumió para realizar ese trayecto? Entonces me está diciendo, vamos a hacer una tablita, cantidad de galones, 2. Con 2 galones, ¿cuánta distancia recorro? Recorro 120 kilómetros. Entonces me está haciendo preguntando, si recorrió 120, ¿cuántos galones voy a ocupar? Ok, vamos a hacer la regla de tres simple entonces. Entonces voy a decir que 2 es a 120, como la cantidad de galones que yo desconozco es a 720. Hago mi proporción, 2 es a 120, como igual, como la cantidad de galones que desconozco es a 720. Entonces, este sobre este y este sobre este, tal y como aparece ahí.
2 entre 120 igual a G entre 720. Esa va a ser mi proporción. Una vez que tengamos la proporción, recordemos que vamos a hacer la multiplicación en cruz. Tenemos 2 por 720. Tenemos 120 por G. 120 por G. Ahora vamos a resolver. 2 por 720 son 1440. Tenemos que dejar la variable G completamente sola, ¿verdad? Entonces este 120 lo vamos a pasar a dividir. Este pasa a dividir a 1440. 1440 entre 120 va a ser igual a G. Entonces G, el total son 12. ¿Qué quiere decir? Que necesito 12 galones para recorrer esos 720 kilómetros. Entonces aquí me da un dato. Para formar las razones de la proporción se toman los datos de la tabla de forma horizontal. O sea, que yo lo voy a tomar 2 con 120 y 8 con 720 de forma horizontal para formar mi proporción. Entonces dice, por lo tanto, la cantidad de gasolina que consume el automóvil es 12 galones cuando ha recorrido 720 kilómetros. Bien, veamos el ejemplo número 2. Dice, un tanque de 4 metros de profundidad contiene 85.000 litros. Aquí me están dando un dato. Tenemos 4 metros de profundidad y 85.000 litros. Entonces, según mi tableta es nivel del agua 4, cantidad de agua 85.000. Cuando está lleno, si el nivel del agua baja 2 metros, ¿qué cantidad de agua contiene? Para resolver el problema se realizan los siguientes casos. Entonces vamos a hacer 4, vamos a decir que es 85.000, como 2 va a ser a n. Entonces sería 4 es a 85.000, como 2 es a n. Y aquí formo mi proporción. 4 sobre 85.000 es igual a 2 sobre n. Voy a multiplicar en cruz 4 por n y 85.000 por 2. 85.000 por 2, lo hacemos en la calculadora, nos va a dar 170.000. 170.000. Ahora, debemos dejar la n sola porque es lo que estamos buscando, la variable. Y va a pasar a dividir, porque está multiplicando la n, va a pasar a dividir a 170.000. Entonces n va a ser igual a 170.000 sobre 4. Y al final me va a quedar n igual a 42.500. Entonces, nosotros tenemos el tanque. El tanque, ¿verdad? Cuando el tanque está lleno, tiene 85.000. Si el tanque baja a 2, tiene 42.500. Tiene 42.500. Entonces así es como explicamos nosotros la regla de 3 para encontrar una cantidad desconocida, ¿verdad? No desconocíamos cuánto tenía si bajaba 2 metros el agua de ese tanque. Entonces dice, por lo tanto, la cantidad de agua que contiene el tanque es de 42.500 litros cuando el nivel del agua baja 2 metros. O sea, cuando se encuentra acá, bajo 2 metros. Muy bien, me van a resolver los ejercicios de la página 233. Me lo van a resolver esas. Pues. Dice, escriba otra magnitud para establecer relaciones directamente proporcionales. Entonces, cuando se resuelven más problemas matemáticos, entonces, si existen menos productos para empacar, entre más alto es un árbol, entonces, entre menos libros se lean, entonces.
Entonces nosotros lo que vamos a escribir ahí es una magnitud para establecer relaciones directamente proporcionales, tal y como lo hicimos acá, ¿verdad? En esta parte de acá. Dice el número 2. Ese es un problema. Elizabeth leyó un libro de 270 páginas en 15 días. En 15 días. Si mantiene ese mismo ritmo de lectura, ¿cuánto tardará en leer un libro de cuentos que tiene 450 páginas? Entonces lo que vamos a hacer ahí es, aplicamos la regla de 3 para poder resolver el ejercicio. Bien, en el ejercicio de arriba tal vez no quedó tan claro, pero me dice, cuando se resuelven más problemas matemáticos, entonces, ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que nos va a resultar? Existe mayor comprensión. Si existen menos productos para empacar, entonces se necesitan menos cajas. O sea, ¿qué es lo que va a resultar? Entre más alto es un árbol, entonces mayor es la longitud de su sombra. Entre menos libros educativos se lean, entonces menos conocimiento vamos a tener. Y así es como lo vamos a resolver. Bien, voy a resolverles solo un ejercicio. El ejercicio que está ahí de tarea, el número 1, ustedes van a resolver los otros dos que aparecen ahí en esa página. Entonces, como decía, Elizabeth leyó un libro de 270 páginas en 15 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a poner aquí páginas y días. Hacemos nuestra tablita. Ok, entonces nos dice, leyó un libro de 270 páginas. Leyó el libro de 270 páginas. ¿En cuánto? 15 días. ¿Cuánto tardará leer un libro de cuentos que tiene 450? Si el libro tiene 450 páginas, ¿cuánto va a tardar? Puedo ponerle una letra, pongámosle letra T. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestra proporción. 270 es a 15 como 450 es a T. Entonces sería 270 es a 15 igual a 450 es a T. es ST. Ok, ya en este punto vamos a hacer nuestra multiplicación en cruz. 270 por T y 15 por 450. Entonces sería 270 T igual a 15 por 450. Si nosotros hacemos esa multiplicación, obtenemos de resultado 15 por 450, multiplicamos esto, nos va a dar de resultado 6.750. $6.750.
270 está multiplicando a la t, entonces va a pasar a dividir. Y me queda la t sola. Entonces t, que va a ser mi número de días que va a tardar, sería 6750 entre 270. Entre 270, muy bien. Y me da como resultado 25. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuánto tardará en leer un libro de cuentos que tiene 450 páginas? Tardará 25 días. Bien. Eso es lo que me va a tardar. Me va a tardar 25 días en que pueda leer, en que pueda leer ese libro de texto. Muy bien, vamos a ver ahora como siguiente tema la regla de 3 inversa. En esta no me voy a detener demasiado porque lo único que va a cambiar es que se hace inversamente. Entonces me dice, en una tienda de electrónicos se ofrece una refrigeradora que cuesta 10.800 en 3, 4, 6 y 12 pagos, a precio de contado, dice. Precio de contado. Tal como muestra la siguiente tabla. ¿Qué relación existe entre las magnitudes de la tabla anterior? La relación a simple vista que nosotros vamos a encontrar es que si yo pago 3 cuotas, si yo pago 3 cuotas, el valor de cada cuota será 3.600. Si pago 4 cuotas, el valor de cada cuota sería 2.700. Si pago 6 cuotas, el valor será 1.800. ¿Qué quiere decir? Que a medida de que yo vaya pagando más cuotas, menor valor de la cuota, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando es inversamente proporcional. Que entre más hago algo, menor resultado voy a obtener, ¿verdad? Pago 3 cuotas, pago 3.600. Pago 4, pago menos. Pago 6, pago menos cuota. Pago 12, 12 pagos menos cuota. Entonces eso se refiere inversamente proporcional. Entonces dice, la regla 3 inversa es un procedimiento empleado para resolver problemas cuyas magnitudes son inversamente proporcionales. Ejemplo, un vehículo emplea 6 horas para viajar con una velocidad de 40 km por hora. ¿Cuánto tiempo emplea si se desplaza a una velocidad de 80? Para resolver el problema se realizan los siguientes pasos. Entonces, como podemos ver, se asigna una variable al término desconocido y se elabora una tabla de magnitudes inversamente proporcionales que intervienen en el problema. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque me está diciendo de que en 6 horas, de que a 40 km por hora, él va a llegar en 6 horas. Entonces me está diciendo cuánto, si aumenta la velocidad, cuánto va a llegar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a llegar en menos tiempo. Entonces hago mi tablita y digo, es más que obvio de que si yo viajo en 40, llegaré en 6. En 40 km por hora de velocidad, llegaré en 6 horas. Pero si yo aumento mi velocidad, va a llegar en menos horas. Entonces eso es inversamente proporcional. A medida que yo aumento algo, disminuye otro. Por eso es inversamente proporcional. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como es inversamente proporcional, lo que nosotros vamos a hacer ahora, ya no vamos a hacer nuestra proporción 6 como la anterior, directamente proporcional, 6 es a 40 como t es a 80. No,
Ya no lo vamos a hacer así. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es en cruz. 6 es a 80, como t es a 40. Y hacemos otra proporción. 6 es a 80, como t es a 40. Como t es a 40. Entonces, prácticamente vamos a estar haciendo, ya establecí mi proporción así en cruz, y también voy a hacer mi multiplicación en cruz. Entonces voy a decir 80 por t y 6 por 40. Entonces tengo 6 por 40 igual a 80 por t. 6 por 40 son 240. 80 por t, pues 80t. Este pasa a dividir para que me quede la t sola. 240 entre 80, t igual a 3. Entonces va a llegar, si aumento la velocidad de 40 a 80, llegará en 3 horas, o sea, en la mitad del tiempo. Y así es como resolvemos el problema. Por lo tanto, el automóvil tarda 3 horas en el viaje. O sea, ya no van a ser 6, ahora van a ser 3 si aumento la velocidad. Dice, en una finca hay pasto para alimentar 600 vacas durante 5 meses. Si se venden 100 vacas, ¿cuánto tiempo durará el pasto? Dice que en una finca hay pasto para alimentar 600 vacas durante 5 meses. ¿Cuánto tiempo durará el pasto para ¿cuánto tiempo? Si se venden 100 vacas, ¿cuánto tiempo durará el pasto? O sea, me están diciendo, tengo 600 vacas, el pasto me va a durar 5 meses. Si yo vendo 100 vacas, ¿cuántas me van a quedar? Tengo 600, le resto 100, me quedan 500 vacas. Ahora tengo 500. Entonces con 500, ¿cuánto tiempo me va a durar el pasto? Hacemos nuestra proporción. 600 es a t, como 500 es a 5. Entonces 600 a t, 500 es a 5. Hago mi multiplicación en cruz. 600 por 5 y 500 por t o t por 500. 600 por 5 me da 3000. 500 por t, 500t. 500 pasa a dividir. Queda 3000 sobre 500. Y 3000 entre 500 me da 6. Entonces, como vendí 100 vacas, ahora no me va a durar 5 meses. Con las 500 vacas que me quedaron, ahora me va a durar 6 meses. 6 meses me va a durar el pasto ahora. Entonces, por lo tanto, el pasto durará 6 meses para las 500 vacas que quedan en la finca. Entonces, ¿por qué es inversamente proporcional? Porque entre menos ganado, me va a durar más, ¿verdad? ¿Por qué es inversamente proporcional el primero? Porque entre más es la velocidad, menor es el tiempo de llegada. Entonces son inversamente proporcionales, ¿verdad? Así es como yo puedo identificar que son inversamente proporcionales, ¿verdad? Porque entre más hago algo, menor es el resultado que obtengo y viceversa. Por eso son inversamente proporcionales. Ok, vamos a resolver estos problemas. Básicamente son iguales que los anteriores. Y muy bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar.